Estadística, módulo 1, estadística descriptiva de una variable. Es una ciencia con base matemática que tiene que ver con la recolección, el análisis e interpretación de datos que tiene por objetivo explicar a partir de esas actividades el comportamiento de una o varias variables de un determinado fenómeno. También es una herramienta base para distintas disciplinas y desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad, y es utilizada para la toma de decisiones en la ejecución de distintos tipos de proyectos o estudios. Nos centraremos en los principios de esta materia, teniendo presente que tal cual un iceberg, lo que queda sin verse es muy importante y para su comprensión se necesitan herramientas más significativas del campo de la matemática. La estadística aplicada se divide en dos ramas. Una es la estadística descriptiva, que es la que se dedica a los métodos de recolección, de descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos estudiados. También los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Como ejemplos básicos de descriptores numéricos son la media y la desviación estándar, y algunos ejemplos gráficos son el histograma, la pirámide poblacional, los clústeres, etc. Y también el otro grupo de la estadística aplicada es la estadística inferencial. Y esta es la que se dedica a la generación de modelos asociados a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Y se usa para modelar patrones de los datos y extraer diferencias acerca de la población bajo estudio. Y también estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas, si no, prueba de hipótesis, estimaciones de características numéricas como la estimación, los pronósticos de futuras observaciones o las descripciones de asociación como la correlación o modelamiento de relaciones entre variables, que sería el análisis de regresión. Hay también una disciplina llamada estadística matemática, la cual se refiere a las bases teóricas de la materia. Y las palabras estadísticas también se refieren al resultado de aplicar un algoritmo estadístico a un conjunto de datos, como en estadísticas económicas, bioestadísticas, etc. Iniciaremos este curso con la revisión de algunos términos y conceptos de la estadística descriptiva propiamente dicha. Uno de los conceptos importantes y básicos de la estadística descriptiva es la población, y esto se refiere al conjunto de todos los elementos que son objetos de un estudio estadístico. Otro concepto básico que lo van a escuchar cotidianamente es la muestra, que es un subconjunto de la población. Así, por ejemplo, si se estudia el precio de las casas de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre todas las viviendas de la ciudad, que sería una labor muy compleja, sino que se suele seleccionar un subgrupo, y este subgrupo es lo que se llama muestra, que se entienda que es suficientemente representativa para que signifique positivamente y de utilidad los datos que se recogen. El otro concepto es el de individuo. Y el individuo se refiere a los elementos que conforman una población. Estos elementos portan información sobre el fenómeno que se estudia. Así, si estudiamos el rendimiento de los obreros de una fábrica, cada obrero es un individuo. Si estudiamos el precio de casas de un barrio, cada casa es un individuo. Y por último, el otro concepto básico es tamaño. El tamaño es el número de individuos que conforman la muestra. Cabe acotar que de acuerdo al tipo de trabajo estadístico, la recolección de datos puede ser de dos tipos: el censo y la muestra. El censo es si se incluye a toda la población. Estamos hablando de censo. Y si se realiza a un subconjunto representativo, estamos ante una muestra.
Al realizar un trabajo estadístico, censo o muestra, se estudian diferentes caracteres llamados variables. Por ejemplo, el precio de los automóviles 0 kilómetro, el consumo, el color. Y estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas, una variable es así cuando se puede asociar a ella una cantidad discreta o continua. Por ejemplo, el precio o el consumo de combustibles cada 100 kilómetros. También es cuantitativa cuando se miden estas variables en las cantidades y pueden ser discretas o continuas. Discretas si se le asocia un número entero, 1, 2, 8, 4, 6, etc. Por ejemplo, el número de hermanos puede ser 1, 2, 3, 4, los que sean, pero nunca podrá ser 3,4, 2,3. Esas son discretas, cuantitativas discretas. Las cuantitativas continuas se asocia a un número real, es decir, que se puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Y las cualitativas es cuando se dice del carácter una cualidad no medible. Por ejemplo, el color. Aunque si a cada color se le asocia un número discreto, se la puede convertir en cuantitativa. ¿Sí? A la misma variable se la puede convertir en cuantitativa. Pero para eso hay que asignarle un número a la cualidad que estamos analizando. Las variables también pueden clasificarse en unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. Vamos a definir o explicar un poco de cada una. Las unidimensionales, cuando solo recogen información sobre una característica. Por ejemplo, la edad de los alumnos de una clase. Esa es unidimensional. Las variables bidimensionales, cuando recogen información sobre dos características de la población. Por ejemplo, edad y altura de los alumnos de una clase. Y pluridimensional son las que recogen información sobre 3 o más características. Por ejemplo, edad, altura y peso de los alumnos de una clase. Las representaciones gráficas de estas mediciones, a los datos se los puede graficar ¿para qué? Para una mejor visualización. Y los valores obtenidos en aquellos datos que uno recoge nos ayuda a visualizarlo y para eso tenemos que escoger la mejor forma de graficarlo, ¿sí? Nos ayuda a visualizarlo mediante un gráfico quizás. Entonces debemos seleccionar y escoger qué tipo de gráficos nos conviene. Un gráfico es el circular y este tipo de gráfico se destaca el área de cada uno de los datos que vamos a graficar. Por ejemplo, en una tabla de equipos de fútbol, equipos deportivos, se grafica la mayor superficie, por ejemplo, a los que tienen mayor número de simpatizantes. También pueden incluir más datos que van a enriquecer para el trabajo que se está realizando de análisis. Puede involucrar también el porcentaje. Entonces, en este tipo de gráficos se destaca el área de cada uno de los equipos, en este ejemplo, siendo los de mayor superficie los de Boca y River. Y se ve muy claramente en este gráfico. Estos gráficos y una variable de gamas de alternativas se encuentran en el Excel. Basta elegir aquel que mejor represente lo que queremos mostrar. Sin embargo, un alumno los puede construir manualmente y para ello tendrá dos problemas. Por un lado, cómo determinar el área que corresponde a cada dato y el porcentaje que corresponde al mismo. Aplicando la regla de 3 simples se solucionan ambos problemas y el porcentaje se puede determinar con cualquier calculadora. Entonces, estos gráficos están disponibles en Excel. Están estas opciones, pero también se pueden hacer manualmente. También está el gráfico de barras. Estos gráficos tienen una variedad de representaciones sobresaliendo
las de barras verticales u horizontales. Entonces, el grosor de las columnas no tiene relación en este ejemplo con los datos en sí, pero nos grafica claramente, visualmente, lo que queremos transmitir. Hay otros gráficos como son este de barras y está el gráfico de líneas y el gráfico de áreas. En la actualidad, los medios gráficos de comunicación utilizan los pictogramas, que son basados en dibujos alusivos a las características estudiadas y por lo general los pictogramas son más vistosos para representar una situación, ¿sí? Entonces, estamos viendo ejemplos de cómo graficar los mismos datos, ¿sí? Pero con distintos tipos de gráficos, con el gráfico circular, el gráfico de barras, el gráfico de líneas o de áreas, y siempre estamos representando los mismos datos que hemos ya analizado y recogido. Y también los pictogramas, que son muy usados actualmente. ¿Qué conceptos son los que más se utilizan en este análisis de la estadística? Está el concepto de clase o intervalo de clase, que es un grupo de datos. El otro concepto fundamental a tener en cuenta es la frecuencia, y es la cantidad de veces que un dato se repite en el intervalo de clase. Es la cantidad de veces que un dato se repite en el intervalo de clase. Y la marca es el punto medio de cada intervalo de clase. Hay medidas de tendencia central. En la estadística, las medidas de tendencia central son los valores que indican alrededor de qué datos de la variable se ubican los datos de la muestra. En otras palabras, tiene que ver con la elección del dato más representativo de la muestra o cuál es el que representa mejor el conjunto de datos. Y los más usados son la media o promedio, la mediana y la moda. La media o promedio indica cuánto habrían valido todos los datos de haber sido todos iguales. Para calcularla, se suman todos los datos y se divide por la cantidad total de los datos que tenemos. Habitualmente se lo conoce más como promedio, ¿sí? Sacar el promedio, la sumatoria de todos los datos dividido la cantidad de datos que tenemos. La moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Y la mediana es el valor central de los datos una vez ordenados de menor a mayor. Si el número de datos es par, se toma el valor medio de los dos centrales. Las medidas de dispersión completan el análisis numérico del conjunto de datos estudiados y tienen por objetivo determinar la mayor o menor variación de los datos y dan una idea de su disposición respecto a las medidas de centralización. Los datos que se utilizan para el cálculo de algunas de ellas surgen de la ampliación del cuadro que venimos realizando. Van a ver en los ejemplos anteriores el cuadro de frecuencias. Y los más importantes son el rango. ¿Y qué es el rango? El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos y también recibe el nombre de amplitud o recorrido. Y la varianza es la medida aritmética de las diferencias al cuadrado de cada dato respecto de la media de todos ellos. Entonces, la media aritmética de las diferencias al cuadrado de cada dato respecto de la media de todos ellos. Se pueden encontrar variaciones de estas fórmulas que pueden utilizarse, pero no las vamos a incluir en este material para no confundirlos. Ustedes pueden profundizar. Y también habría que ampliar nuestro cuadro para obtener los valores que necesitamos para aplicar esas fórmulas. Pero ahora vamos a hablar de la desviación típica o estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y el coeficiente de variación es el conjunto de datos con mayor coeficiente de variación y es el más heterogéneo. La desviación
me permite calcular la dispersión de los datos. Por ejemplo, si repartiéramos una cierta cantidad de dinero en partes iguales a n personas, la media o promedio indicaría lo que le correspondería a cada una de las personas para que el reparto sea equitativo. En este caso, la desviación típica sería 0. En cambio, a medida que la desviación típica toma valores cada vez mayores, indica una cada vez mayor desigualdad en el reparto. No siempre una mayor desviación típica indica mayor dispersión. La naturaleza de los datos puede hacer que la comparación absoluta entre desviaciones típicas carezca de sentido. Por ejemplo, no parece lógico comparar en forma directa la desviación típica de la altura de 100 bebés recién nacidos con la desviación típica de la estatura de sus padres. En cambio, podría realizarse una comparación relativa de ambas. Para medir la dispersión relativa de dos conjuntos de datos, puede utilizarse el coeficiente de variación. Y el conjunto de datos con mayor coeficiente de variación es el más heterogéneo. También podemos decir que la desviación estándar se utiliza para definir los límites entre los cuales un valor de control puede definirse como aceptable. Si la media es, por ejemplo, de 26,5 en este trabajo, los valores entre los cuales serán más fiables, los valores son de 26,5 más menos 5,94, es decir, entre el 20,56 y el 32,44 y redondeamos a 21 y 32 años, como lo pueden ver en el apunte en la tabla que se va completando, la tabla de frecuencias. Entonces, en síntesis, el coeficiente de variación, ese dato, nos puede servir para comparar con otra medición. Y cuanto más grande es el coeficiente de variación, mayor será la heterogeneidad de las medidas.